¿Quién nos da la nota, Gaby? Vos sabés que estamos en comunicación con Iván Carrino, que es analista económico, escritor, conferencista, además es profesor. ¿Y por qué estamos en comunicación con él? ¿Por qué? Leí una nota muy Sí. interesante. Viste que cuando hablamos de las tarifas, hablamos de los aumentos, te duele el bolsillo, te da bronca, querés que cuesten menos. Pero es una nota muy interesante para explicar el porqué de la necesidad de ajustar estas tarifas de servicios públicos. ¿Qué tal, Iván? Buen día para vos, ¿cómo estás? Hola Gabriela, ¿cómo te va? Saludos para todos. Bueno, Gracias. muchas gracias por la comunicación telefónica. Es muy difícil entender realmente, ¿no? Y explicarle a la gente por qué la necesidad de ajustar una tarifa y por qué estos incrementos que vamos viviendo. ¿Qué ha pasado en la economía, Iván, para que esto tenga que ser así? Sí, mira, ahí yo intento explicar. Yo creo que hay dos motivos principales, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que a todo el mundo le gusta pagar cero por todo. A ver, si yo pudiera obvio. ir a comer y no pagar, sería feliz, ¿no? Cualquiera, digamos, que prefiere no pagar nada que pagar algo o pagar mucho. Así que eso es comprensible en cualquier caso. Ahora hay dos motivos principales por los cuales las tarifas suben, están subiendo, van a subir más que la inflación y han subido mucho más que la inflación y los salarios en este último tiempo. El primer motivo tiene que ver con que las tarifas de servicios públicos, a partir de la Ley de Emergencia Económica del año 2002, Sí. se mantuvieron prácticamente congeladas desde ese año, ¿no? O sea, 15, 16 años de tarifas prácticamente congeladas, con una inflación que fue de alrededor de 1.300, 1.400%. ¿Qué quiere decir eso? Que en términos reales las tarifas se desplomaron. O sea, se desplomaron. El tipo que producía energía vendió cada año a un precio más barato que el anterior. ¿Qué pasa cuando eso sucede? La oferta cae, nadie quiere producir ese bien. Entonces, lo que haces con el control de precios y la inflación es dañar el sistema productivo y lastimar los incentivos a producirlo, cosa que hemos vivido, y por ese motivo se terminó cortando la luz, se terminaba racionando el gas, tenemos un sistema de transporte que es vergonzoso, ¿sí? Con trenes que no andan, se rompen, etcétera. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el primer motivo. Cuando vos controlas precios y hay inflación, en realidad estás arruinando el sector productivo. Así que el sistema no funciona y te colapsa. Y hay una crisis energética. Y Argentina, que era un exportador neto de energía, Sí. terminó siendo un importador neto de energía producto de la caída en la producción de petróleo, gas, etc. Ahora bien, hay un segundo motivo que es el tema fiscal. Es Sí. decir, dado que el gobierno estaba interviniendo, digamos, pisándole la cabeza al sector productivo y energético, como la alternativa que tienen las empresas de ahí es cerrar las puertas e irse. Pero como claro, eso no va a pasar porque son servicios medios, son esenciales, entonces el gobierno interviene nuevamente y subsidia. Ahora, esos subsidios empezaron a tener un peso desmedido en el gasto público, pasaron de alrededor de 4% del total a 22% del total, y el gasto del gobierno aumentó desde 20 puntos del PBI a 40 y pico de puntos del PBI durante toda la gestión anterior. Eso es, el gasto público es el principal causante de ineficiencia económica, y cuando es excesivamente grande respecto de los ingresos, tenés déficit fiscal, que te genera deuda o inflación. Y bueno, y ya todos sabemos que la inflación en Argentina es de las más altas del mundo hace como 10 años. Sí. Entonces, el segundo motivo para ajustar las tarifas es reducir los subsidios para poder reducir el gasto público y que eso te permita bajar la inflación. Ahora, bueno, esos son los dos motivos, ¿no? Sí. Después hay algunas otras cosas más para comentar, pero como Se para que la podría- gente entienda, Sí. por ahí pasa la cuestión. Claro, ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué le ponemos para tratar de sanear esto? Bueno, es que el saneo viene por permitirle al sector que funcione con sus precios, es decir, cada uno o la mayoría de las personas en su vida acomoda su modo de vida a lo que puede tener de ingresos, ¿no? Sí. Digamos, ahora, si viene alguien y me controla los ingresos y me dice, usted no puede ganar más de tanto, y ahí me va a complicar un poquito la existencia. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Permitir que funcionen los incentivos. ¿Cómo funcionan los incentivos? Con los precios establecidos en el mercado. Claro que acá son precios que siempre van a estar controlados porque el gobierno controla esto acá y en la mayor parte del mundo. Pero no podés poner controles que condenen a la desaparición a los proveedores de servicios públicos. Entonces el control tiene que estar en algún lado en donde
no sean precios considerados, ponerle abusivos o excesivos, etcétera, pero tampoco donde no haya rentabilidad. Se Pues podría, ahí sí, hay un equilibrio. claro. Y esta situación, ¿no? Con este panorama y esta definición y esta política de gobierno, ¿no? Porque ha sido una política que ha tomado, que es la de alguna manera, poner, como vos lo explicás, las cosas en orden en todo lo que es los servicios. ¿Se podría haber hecho de otra manera? Porque estamos hablando de que se hizo de una manera gradual que a los bolsillos realmente no suena gradual. Bueno, a ver, mira, lo primero que hay que decir ahí es que no suena gradual porque los aumentos han sido del 700, 800, 1000%. Pero cuando lo pasás a números, Sí. estás hablando de algo que pasó de 40 pesos por mes a 400, Claro. de 80 pesos por mes a 800. Y la gente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, paga el cable 800, 1000 pesos, paga su celular 400, 500 pesos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Y ahí nadie se queja? Claro. Entonces, estamos hablando de servicios esenciales de un hogar, básicos, que hacen a los costos fijos, y que estarían llegando a precios normales. ¿Sí? Entonces, claro, los aumentos suenan fuertes, pero pagar 40 pesos por mes por el agua no existe en ninguna parte del mundo. Claro. Hay una Entonces, realidad eso, que... eso es lo primero, ¿no? Sí, hay una realidad, perdón Iván que te interrumpa, que por ahí en Santa Fe es muy diferente. Nosotros hemos tenido aumentos de los servicios prácticamente todos los años. Entonces, Claro. no pasamos de 80 a 800, sino que ya veníamos... Sí, ya veníamos con 800 y Claro. ahora se nos ha triplicado el valor Pero de venían, los distintos pero servicios. a ver, para entender, porque no conozco exactamente la situación. O sea, ustedes venían con un 800, supongamos, acumulado en todos estos años. Claro, sí, sí, sí. En los últimos entonces, años. Más o menos, Sí. entonces más o menos esa tarifa fue acompañando en algo la inflación, ¿no? Sí, y es más, Y ha ahora crecido claro, con sí, respecto a pero la inflación. no abrupto como los de la ciudad de Buenos Aires. Claro, digamos que O sea, no tan marcado. se están emparejando un poquito con los nuestros, como quien diría. Claro, claro. Eso, mira, eso es interesante, porque a veces cuando uno dice, no, las tarifas en Buenos Aires están muy bajas y qué sé yo, y te dicen, no, bueno, pero en Santa Fe, no, bueno, pero en Córdoba. Claro, justamente, eso refleja el subsidio que las provincias del interior le estaban haciendo a la ciudad de Buenos Aires, Sí. que Sin paradójicamente es la ciudad más rica del país. Sí. Entonces, está todo mal, ¿no? Es muy raro. Sí. Una cifra que diste al principio y que realmente me quedó dando vueltas son los 1.350% de inflación. Claro, Acumulado del 2002 al 2015. 2015. Yo creo que es una Sí, cifra que nadie tiene ni remota noción, digamos, de lo que significa, ¿no? Claro, claro. Y bueno, es que ahí está el origen del Sí. problema. La inflación, digamos, es el origen del problema sumado al tema de la tarifa congelada. Una cuestión más que habría que decir, Sí. ¿no? Porque yo te dije que el segundo motivo era la cuestión fiscal. Y la verdad que el gobierno viene ahorrando mucha plata en términos de subsidios energéticos, cosa que está bien. Pero la verdad que lo que no está bien es que el gobierno no achicó el déficit fiscal, incluso ahorrándose alrededor de 80.000 millones de pesos entre el año 2016 y 2017, y el déficit fiscal sigue siendo el mismo. Entonces, ahí hay un problema. O sea, porque el gobierno, a pesar de que gasta menos en servicios económicos, en subsidios, Sí. está teniendo el mismo déficit. Entonces, la cuestión fiscal no se ha resuelto, a pesar de que decían que esto lo hacían para resolverlo. Entonces, ahí la verdad que habría que marcarle el punto al gobierno, porque le falta mucho por hacer, ¿no? Sí, pero viste que en realidad esta es una pregunta que creo que es muy compleja. ¿Cómo reducís el déficit fiscal? Porque los gobiernos sucesivamente no han encontrado la forma para reducirlo. O no han querido, Bueno, no sé sí, cuál es pero de pero las así dos. nos ha ido. Pero así nos ha ido. No quieren hacerlo porque... Ajá, a ver, la mejor manera de reducir Sí. el déficit fiscal es achicar el gasto público. sí, Sí. Ahora, achicar el gasto público implica que el padre de la familia le dice a los hijos, muchachos, ahora en vez de 100 pesos les voy a dar 50. ¿Y qué le van a decir los hijos al padre? No, vos sos malo, te odio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así funciona la política. El gasto público es el brazo del Estado que va y reparte, y se compra su clientela,
y el día que dice basta, la clientela se enoja y vota a la oposición. Claro. Entonces me sacan del gobierno. Entonces los políticos no se animan a hacer eso. Pero bueno, ya que tanto el gobierno dice que no gobierna pensando en las elecciones, sino en las próximas generaciones, bueno, que tenga más presente que para pensar en las próximas generaciones tiene que equilibrar las cuentas públicas, y para eso necesita bajar el gasto. Claro, ¿cómo va a seguir? ¿Cómo pensás que va a seguir esta situación? Tarifas, déficit fiscal, la situación económica. Bueno, a ver, ahí la novedad es que habría un plan de estabilizar el precio a lo largo del año, pagarlo en cuotas, qué sé yo. Me parece que, a ver, y lo que se ha anunciado es que la suba de tarifas sigue, cosa que me parece correcta. Y el tema fiscal, la única propuesta del gobierno es tratar de mantener el gasto público congelado en términos reales, algo como lo que más o menos se planteó en Brasil hace un par de años, y que ese nivel de gasto vaya perdiendo importancia respecto de la producción agregada de la economía. Es decir, va a licuar el gasto público con crecimiento económico. ¿Puede salir bien? Puede salir bien. En el medio te vas a tener que endeudar. Y todo el déficit que tengas de acá a 5, 6, 7 años lo vas a tener que financiar con deuda, ¿sí? Así que, esto para los, perdóname, ¿no? Pero para los adoradores del Estado presente, que se quejan de que se ajusta y que se quejan del endeudamiento, bueno, el endeudamiento es resultado del Estado presente. Sin gasto que supera los ingresos no hay deuda. Así que quejarse de la deuda es en realidad quejarse del gasto público. Bueno. Vamos a ver, ¿no?, cómo sigue también en el día a día, más allá de esta evaluación en lo cotidiano, porque realmente los análisis, ¿no?, por allí están bien en lo que es la economía, pero digamos en el día a día el ciudadano por ahí se ve, viste, acorralado realmente por todo esto que tiene que ver con los gastos, con los costos y con la inflación. No, está, me parece bien lo que planteas, y déjame que te haga un comentario ahí. O sea, a nadie, por eso partimos de lo primero, a nadie le gusta, digamos, pagar más por algo que venía pagando menos. Eso es así, y vamos a tener que racionar nuestros consumos, y nuestros salarios en términos de gas va a valer menos. De eso no cabe duda. Ahora, este no es el fin de la economía, esto no nos va a condenar a la pobreza, esto no nos va a llevar a la recesión. De hecho, lo que nos llevó a la recesión y al estancamiento y a la pobreza son las políticas cortoplacistas que se creen que inflando la cantidad de dinero y controlando los precios nos va a ir mejor. Eso aleja las inversiones y condena a los países a la pobreza. Así que asumamos esta dificultad de corto plazo, porque es lo que hay que hacer, con algunas cosas más, pero para que en el largo estemos mejor todos, sin duda. Iván, escribiste un libro que va a ser presentado, podés decir, para la gente que por ahí le interesa leerte, y ¿cómo se llama? Sí, se llama El liberalismo económico en 10 principios. Yo soy, economista, especializado, si querés, en mercados, en los valores y el valor que tiene la economía abierta y la economía de mercado. Y escribo mucho sobre ese tema, y ahí planteé un libro donde resumo en 10 principios qué es una economía liberal, qué es el libre mercado, ¿no? Y cómo beneficia a la larga a la gente. Y tengo entendido que voy a ir a Rosario, tal vez en agosto, a hacer en agosto, que hay un congreso ahí en Rosario, en la Universidad Católica, y ahí voy a hacer una presentación del libro y también participar del congreso. Así que bueno, todos los interesados ahí de la zona de Santa Fe, yo sé que no es lo mismo Santa Fe que Rosario, pero bueno, están más cerca como para ir. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación telefónica, Iván. Bueno, gracias, un abrazo. Vamos a estar seguramente en contacto. Que tengas un buen día. Gracias. Saludos. Chao. Pasaba así Iván Carrino, analista económico, escritor y conferencista.